Entonces, pues sí, según yo ya estoy presentando mi pantalla. Creo que sí se ve. Y si no, pues coméntenmelo por favor. Les voy a dividir esta asesoría en cuatro partes. Que primeramente vamos a ver al manguito rotador y las inserciones de estos músculos y además de los músculos que considero más importantes. Después vamos a ver las paredes de la axila. Luego vamos a ver el plexo braquial y luego como tal vamos a ver espacios anatómicos y qué pasa por ahí, ¿ok? Y también vamos a ver algunas arterias de la escápula y así, cosas importantes. Entonces, vamos a comenzar con, primeramente, que el manguito rotador. El manguito rotador está conformado por cuatro músculos. Eh, Aquí está. Por cuatro músculos, ¿ok? Este es muy importante porque en trauma se los van a preguntar muchísimo, que estos nunca se les deben de olvidar. Este manguito rotador es muy importante, doctores y doctoras, porque como tal le da mucha estabilidad a la articulación del hombro. Esto pasa porque como tal la cabeza del húmero, como tal no encaja muy bien en la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es muy poco profunda, entonces queda muy débil esta articulación y estos músculos son los que le dan estabilidad. ¿Cuáles son? Pues vamos a tener al músculo supraespinoso, que es este y que se va a insertar en la carilla superior del tubérculo del húmero. Eh, des- Aquí les voy a ir mostrando con imágenes todo, ¿ok? Miren, aquí tenemos como tal músculo supraespinoso, se inserta ¿dónde? En la carilla superior del tubérculo del húmero. Después vamos a tener al músculo infraespinoso, miren, aquí está, que se inserta en la carilla media del tubérculo mayor del húmero, obviamente la tuberosidad mayor, ¿verdad? También la llaman troquíter, ¿ok? Después, en la carilla inferior, tenemos que se inserta, eh, después como tal, en la carilla inferior, vamos a tener que se inserta el redondo menor. El redondo menor se inserta en la carilla inferior del tubérculo del húmero, ¿ok? Y pues sí, como tal, estos tres músculos son los que se insertan en el tubérculo mayor del húmero. Ok. Y también, aparte de este músculo, vamos a tener el otro que es el subescapular. Y el subescapular, que es este, doctores, se inserta ¿dónde? En el tubérculo menor del húmero, en el troquín. Miren, aquí como tal está la mnemotecnia, el SIRS, el famoso SIRS. No sé si ya se los enseñó el doctor William. Esta mnemotecnia es muy buena porque literalmente nos dice hasta en orden de cómo se insertan SIRS. El supraespinoso en la carilla superior, el infraespinoso en la carilla media, el redondo menor en la carilla inferior y el subescapular que se inserta ya en el tubérculo menor. ¿Ok? Entonces, pues igual, si no les funciona esta mnemotecnia, yo les tengo otra que nunca se les va a olvidar, se los prometo. Se llama Insure. No sé si ustedes conozcan esta bebida. Insure, el famosísimo Insure. La toman los diabéticos. Insure. Infraespinoso, supraespinoso y subescapular y redondo menor. ¿Ok? Insure. De todas formas, el SIRS también es muy buena y hasta nos dice el orden en que se inserta cada músculo. ¿Ok? Ya vimos estos músculos. Ahora como tal. Vamos a ver otros que son muy importantes. Vamos a ver el redondo mayor. Ya vimos el redondo menor, ¿verdad? Ya lo vimos. Aquí se inserta en la carilla inferior del tubérculo menor del húmero. ¿Ok? Entonces ya lo vimos. Y aquí como tal es otra imagen de cómo se van a insertar hacia el húmero. Ya vimos el redondo menor. Y ahora vamos a ver al redondo mayor. El redondo mayor, como tal, lo importante de este músculo, bueno, les voy a presentar otro documento para abarcar todos los músculos así chido. Ujú, ok. A ver, aquí tenemos como tal
Ustedes esto ya lo vieron, me parece que en su práctica pasada, incluso yo, eh, pues sí, como tal vi ese examen, como tal ya vieron como tal todos los detalles anatómicos del húmero, ¿verdad? Y todo. Aquí tenemos el famosísimo surco intertubercular, ¿verdad? Aquí lo tenemos. En este surco intertubercular, también llamado canal bicipital, vamos a tener que se insertan tres músculos y que son muy importantes. Eh, Importante mencionar, les voy a poner algo para que no se confundan cuando esté hablando de inserciones. Para acá es medial, ¿verdad? Y para acá es lateral. Nunca se me confundan con eso. El húmero siempre está hacia lateral, ¿ok? Entonces, pues sí. Esto es lateral. Entonces aquí tenemos el surco intertubercular. Aquí tenemos un labio del surco intertubercular, ¿verdad? ¿Cuál es este? Estoy hacia medial. Este es el labio medial del surco intertubercular del húmero, ¿verdad? Este es el suelo del surco intertubercular y este es el labio lateral del surco intertubercular. Aquí vamos a tener... ok, ¿alguien quiere entrar? Ok. Entonces, aquí vamos a tener que se insertan tres músculos, ¿verdad? Vamos a tener que en el labio lateral del surco intertubercular que se inserta el pectoral mayor. En el suelo del surco intertubercular que se inserta el dorsal ancho. Y en el labio lateral que se inserta el redondo mayor. Les tengo una mnemotecnia para que se aprendan ese. Igual si aún no se la saben, tal vez sí ya se la saben, pero igual, pues para que les quede más claro, ¿verdad? Eh, el P, qué fea de. eh, Tenemos el P dorro. Está medio está raro el término, obviamente, ¿verdad? Pero pues como está así, está raro así el término, pues nunca se les va a olvidar. Entonces, ¿qué se inserta en el labio lateral del surco intertubercular? El pectoral mayor. ¿Qué se inserta en el suelo del surco intertubercular? En el suelo, el dorsal ancho. ¿Qué se inserta en el labio medial? Aquí está, pues el redondo mayor. ¿Verdad? Y miren, aquí está como tal el pectoral mayor, aquí está el dorsal ancho y aquí hacia lateral está el redondo mayor, ¿ok? Y pues sí, respecto a eso ya tenemos eso. ¿Qué es esto? A ver, doctores, ¿qué es esto? Este es el tubérculo mayor, este es el tubérculo menor del húmero y este es el tubérculo mayor del húmero. ¿Qué se insertaba en el tubérculo mayor del húmero? En carilla superior, el supraespinoso, ¿verdad? ¿Qué es este? ¿Qué se insertaba en el tubérculo, bueno, este se va a ver hacia posterior, les voy a poner la imagen. Tarán, tarán. Acá está. Acá lo tenemos hacia posterior. Mm, bueno, después del supraespinoso, ¿qué se insertaba? En la carilla media, ¿qué se insertaba? El infraespinoso. Y en la carilla inferior, ¿qué se insertaba? El redondo menor. ¿Verdad que sí? El CIRS. CIRS, CIRS, CIRS. Y en el tubérculo menor del húmero, pues ya sabemos que se inserta el subescapular. A ver, vamos a ver si lo que les dije sí es cierto. A ver, vamos a comprobar todo. A ver. Aquí tenemos el pectoral mayor. Aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos el dorsal ancho. Aquí tenemos el redondo mayor en el labio lateral. ¿Ok? Aquí tenemos el músculo subescapular, donde se insertaba en el tubérculo menor del húmero. Aquí tenemos el supraespinoso, donde se insertaba en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. ¿Ok? Y pues ya hacia posterior, ¿qué se inserta aquí? El supraespinoso en la carilla superior, luego el infraespinoso y luego el redondo menor. Y pues sí, ya tenemos estos músculos. Ahora vamos con otro. Tenemos también el famosísimo deltoides. El deltoides. ¿Dónde está la inserción? Aquí está el deltoides. ¿Que se inserta dónde? En la tuberosidad mayor del húmero, ¿cierto? O también llamada V deltoidea. También tenemos eh, el dorsal ancho, ya les dije. También vamos a tener al pectoral menor. Miren, como tal aquí tenemos al pectoral menor. Entonces, si yo les señalo aquí, imaginen que no está nombre, ¿ustedes qué me dicen? ¿Dónde se inserta el pectoral menor? En la apófisis coracoides, ¿verdad?
pero ¿en qué parte de la apófisis coracoides? A ver, está hacia medial, ¿no? Pues en la parte medial de la apófisis coracoides. Así como tal, pueden decir. Eh, en el borde medial de la apófisis coracoides. Pues sí, ya como tal vimos eso. Ya vimos como tal los que considero los músculos más importantes. ¿Tienen alguna duda, doctores, o les quedó claro? ¿Podrías repetir lo de lateral, suelo y medial de la corredera bicipital, los músculos en orden? Sí, claro que sí. Miren, en el canal bicipital, también llamado surco intertubercular del húmero, tenemos el pedorro, ¿verdad? Que ya les había dicho. Están de lateral hacia medial. A ver, ¿dónde está mi flechita? Aquí está. Aquí está mi flechita. De lateral a medial en el surco intertubercular del húmero tenemos el pedorro, ¿verdad? Tenemos en el labio lateral del surco intertubercular tenemos al pectoral menor, al pectoral mayor, perdón. Tenemos al pectoral mayor. En el suelo del surco intertubercular tenemos al dorsal ancho. Y en el labio lateral del surco intertubercular tenemos al redondo menor, ¿ok? El pedorro. Es una buena mnemotecnia, la verdad no se les va a olvidar, estoy seguro de eso. Y pues sí, sería eso. Sí, ya, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda o quedó claro? El pectoral menor. El pectoral menor se inserta en el borde medial de la apófisis coracoides, ¿ok? Ese se inserta. También se inserta el coracobraquial en la apófisis coracoides, pero ese ya es un músculo de la práctica 3, como tal, más enfocado en la práctica 3. Pero el pectoral menor se inserta en el borde medial de la apófisis coracoides. Muy bien, entonces, también algo muy importante. Igual, se los voy a decir ya al final de la asesoría para ver si se acordaron de todo, ¿ok? Entonces, no, cualquier duda, por favor, díganme, no tengan miedo, hablen, hablen, hablen. Eso, estoy aquí para resolver sus dudas. Entonces, vamos ahora con las paredes de la axila. Las paredes de la axila que sí lo suelen preguntar mucho. Bueno, ya sabemos que como tal, esta región topográfica, eh, a ver, sí está mirando. Es una región topográfica muy importante para esta práctica y como tal se divide en paredes, ¿verdad? Porque es un espacio piramidal que está inferior a la articulación del hombro y está superior a la fascia axilar, ¿verdad? ¿Alguien más quiere entrar? Ok, que está inferior a la articulación del hombro en la unión entre el brazo y el tórax. Es muy importante porque proporciona una vía de paso para las estructuras vasculonerviosas que discurren hacia el miembro superior y retornan en él. Entonces, vamos a tener, les dije, es un espacio piramidal, imaginemos que es una pirámide, ¿ok? Entonces, las pirámides ya sabemos que tienen un vértice. Eh, el vértice, a ver, les voy a presentar otra pantalla, a ver, otro documento para que
lo entiendan mejor. Aquí está. Miren, como tal lo que les decía, es una pirámide, ¿ok? Miren, es una pirámide. Y obviamente toda pirámide va a tener un vértice. Este vértice, como tal, es lo que conocemos como conducto cervicoaxilar y es la vía del paso entre el cuello y la axila. Miren, este es como tal la axila y este es el conducto cervicoaxilar y es la vía de paso, ¿ok? Entonces, también vamos a tener una base. Aquí está la base, que llega hasta la cuarta costilla como tal. Eh, Respecto a esta base está formada por piel, tejido subcutáneo y como tal el ligamento suspensorio de la axila. Yo como tal les voy a ir haciendo énfasis en lo que considero que es más importante, que igual pueden preguntar más. Pero igual está formada por piel, tejido subcutáneo y la fascia axilar profunda. Eh, y pues se extiende hasta el nivel de la cuarta costilla. Y pues sí, tenemos eso respecto a la base. A ver, permítanme tantito que se me trabó la computadora. Listo, creo que ya. Y pues vamos a tener que la pared anterior está ocupada por por los músculos pectorales, ¿ok? Por el pectoral mayor y por el pectoral menor. Como tal, esto es muy importante porque igual les pueden preguntar, a ver, les voy a hacer una pregunta que quiero que me respondan en el chat. A ver, eh, imaginen que yo les señalo el pectoral mayor en su práctica de anato y les pregunto, inserción distal o lateral de este músculo y qué pared de la axila representa. Pónganmelo en el chat. Pared anterior de la axila, muy bien. ¿Y dónde se inserta? Su inserción lateral del pedorro que les dije. Labio lateral del surco intertubercular. Exacto, así merito. Muy bien. Labio externo del canal bicipital también está muy bien. Muy bien, eso. Eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ya sabemos que como tal, el pectoral mayor conforma la pared anterior de la axila. Eh, entonces está formada por el pectoral mayor y el pectoral menor. Y las fascias
pectoral y clavipectoral como tal, ¿ok? La pared posterior de la axila está formada, sin embargo, por otro músculo del manguito rotador, que les había dicho. Esta pared posterior de la axila está formada por la escápula y el subescapular principalmente. El músculo subescapular, que donde les había dicho que se insertaba en el tubérculo menor del húmero. Estoy siendo muy repetitivo, pero si soy así es porque considero que es muy importante, que es muy probable que se los vayan a preguntar, ¿ok? Entonces, a ver, Edwin, ¿qué hay en la pared posterior de la axila? Está formada principalmente por la escápula y el subescapular en su cara anterior y por el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente, ¿verdad? Por esos tres músculos. ¿Cuáles, Edwin? Repítemelos. Por el subescapular en su cara anterior y por el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente. ¿Ok? A ver, vamos a verlos en la imagen. A ver, ¿dónde? ¿Cuáles músculos me dijiste que había, Edwin? ¿Cuáles? Aquí están. Les había dicho el subescapular y aquí está el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente. ¿Ok? Eso que les quede muy claro. Em, Pues sí, ya tenemos la pared posterior. Respecto a la pared medial de la axila, la pared medial de la axila está formada por la pared torácica, de las costillas de la primera a la cuarta y el serrato anterior. Repito, pared medial de la axila, por la pared torácica, o sea, las costillas de la primera a la cuarta costilla y el serrato anterior que lo recubre. ¿Ok? Miren, a ver, Edwin, a ver, ¿cuál es la pared medial? Ya me dijiste la pared posterior, ¿ok? Está bien, Edwin. Ya me dijiste también la pared anterior. Me dijiste que en la pared anterior estaban los pectorales. Muy bien, en efecto. Y la fascia clavipectoral. Y ahora, ¿qué hay en la pared en medial? ¿Qué me dijiste? Costillas de la primera a la cuarta, ¿verdad? Costillas de la primera a la cuarta, como tal, la pared torácica, costillas de la primera a la cuarta y el serrato anterior que la recubre. Muy bien. Y la pared lateral de la axila, que está formada por el surco intertubercular del húmero. Esta es la pared lateral de la axila, fíjense, que está al surco intertubercular del húmero. ¿Ok? Y pues sí, como tal. Entonces espero ya haya quedado bien claro. Díganme si tienen alguna duda. Esto es muy importante que lo sepan. Y pues sí, doctores, ¿tienen alguna duda? Ahí también es importante el contenido. Mm, yo diría que es más importante que se sepan así las paredes. Es lo que considero yo más importante. El contenido igual y sí, porque pues ya tenemos la arteria axilar, y la vena axilar principalmente, ¿verdad? Y como tal el plexo braquial, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Pero es muy importante que sí se sepan las paredes. Y del contenido igual, ahorita lo vemos. Ok, gracias. Muy bien. Pared posterior, claro que sí, se la repito. Pared posterior de la axila está formada principalmente por la escápula y el músculo subescapular en su cara anterior. Subescapular. Y por el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente, que aquí como tal se los muestro. ¿Cuál, Edwin? El subescapular. E inferiormente, ¿cuál? El redondo mayor, que es este, y el dorsal ancho. Y también, ¿cuál más me dijeron? Pared lateral. Pared lateral, el surco intertubercular. La pared lateral está formada por el surco intertubercular del húmero y el músculo coracobraquial. ¿Ok? Como tal, doctores, yo estos límites los saqué del MUR. Entonces, cualquier cosa, siempre papelito habla. Si les ponen una pregunta mal, ustedes aquí, o sea, el libro, el PRO,
Si lo dice un libro, no se las pueden poner bien, no se las pueden poner mal, perdón, ¿ok? Papelito habla. Entonces yo como tal, todo esto lo saqué del Moore porque es su libro base, ¿verdad? Pero pues sí, como tal la pared lateral es el surco intertubercular. O sea, así solo viene en su libro Moore, igual si lo quieren checar. Sin embargo, en el PRO también viene que es el músculo coracobraquial. Está en el PRO. Entonces, si les dicen, ¿de dónde sacaste que el músculo coracobraquial está en el PRO? Está en el PRO, está en la página 787 del PRO. ¿Ok? Eh, pues sí. Entonces, ¿quedó claro? Cualquier cosa para pasar al siguiente tema. Sí, todo claro. Excelente. Entonces, ahora vamos a pasar con el plexo braquial. Eh, a ver, el plexo braquial tengo una imagen, tengo como un dibujillo así bien chafa del plexo braquial que yo hice cuando estudiaba anatomía, pero les va a servir un montón. Bueno, a mí me ha servido un montón y créanme que con eso yo me ubico, aunque esté muy feo, pero está entendible. Entonces, vamos con el plexo braquial. Ya sabemos que como tal que el plexo braquial se forma a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 o de C6 a T1. Y pues sí, vamos a tener que inerva la cintura pectoral y el miembro superior del lado correspondiente. Ya aquí miren, vamos a tener raíces, ¿verdad? De C5 a T1, ¿ok? Estas 5 raíces van a dar lugar a 3 troncos, uno superior, uno medio y uno inferior. Cada tronco se divide en un tronco anterior y uno posterior. Y pues sí, se divide para formar 3 fascículos. Estos son los meros importantes. ¿Ok? Estos ya importan más. Estos 3 fascículos, de los cuales como tal derivan los nervios del plexo. ¿Ok? Vamos a tener un fascículo lateral, vamos a tener un fascículo posterior y un fascículo medial. Y vamos a tener, a ver, Edwin, dime de qué nervio sale de cada fascículo. Claro que sí. Miren, aquí en mi dibujillo todo trocho, todo feo, aquí lo explico. Vamos a tener, les dije, tenemos un fascículo lateral. Del fascículo lateral va a salir el nervio musculocutáneo. Y este nervio musculocutáneo es muy importante, pero para su práctica 3 de brazo, ¿ok? Es más importante para la práctica 3, pero pues bueno, ya que sepan de su existencia. Músculo cutáneo, que me inerva todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo. El bíceps braquial, el braquial anterior e incluso perfora el coracobraquial, ¿verdad? Y pues ya, tenemos ese del fascículo lateral. Respecto al fascículo posterior, oigan, si no se está viendo, si se está viendo el documento feío, Sí, sí se ve. sale. Porque dije, capaz si les estoy presentando todavía mi práctica y pues no. Bueno, del fascículo lateral vamos a tener que sale el nervio radial. El nervio radial del fascículo posterior, ¿ok? Hasta su nombre lo dice, nos va a decir inclusive su recorrido del fascículo posterior. Fascículo posterior. Y este nervio es muy importante porque a nivel del antebrazo me va a inervar todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Todos los extensores, el brachiorradial, el supinador, el lancóneo, todos, pero a nivel del antebrazo es donde es importante, ¿ok? Aquí está. Y además de que pasa por el triángulo humerotricipital, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y se va hacia posterior, ¿ok? También vamos a tener el nervio axilar. Este sí es importante para esta práctica. Como tal, el nervio axilar, hasta su nombre lo dice, axilar. ¿Dónde se va a quedar? Pues en la axila. Se va a quedar en la axila. Y va a pasar por el cuadrado humerotricipital. Y pues igual, no se preocupen, esto de los cuadrados y triángulos ahorita lo vamos a ver, ¿eh? No, no se me estresen. Ahorita vamos a ver todo eso. Y también tenemos
un fascículo medial. Este fascículo medial, eh, fascículo medial, hasta el nombre del fascículo me dice el trayecto del nervio. Me va a dar al nervio cubital o nervio ulnar. Y este nervio ulnar va a ser muy importante, pero también a nivel del antebrazo y de la mano, porque me va a inervar al flexor cubital del carpo y me va a inervar unos músculos de la mano. Pero esto quiero que le sepa ya también para su práctica de antebrazo, ¿ok? Y su práctica de brazo, que me digan, ok, el nervio ulnar, que se acuerden, cubital, Edwin me había dicho que del fascículo medial. Y también me dijo que en el antebrazo y mano era importante porque me inervaba el músculo flexor cubital del carpo y también me inerva los músculos de la región hipotenar, ok, a nivel de la mano, punto. Ya sé qué rollo con ese nervio. Del nervio radial, en antebrazo lo van a ver, así chido. Todo esto, igual, ya lo vieron en teoría. El nervio radial, ok, Edwin me dijo que se iba por el fascículo posterior y que iba en la dirección posterior. Entonces, posterior, por ende, me inerva todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Sale, todos los extensores, muy bien. El músculo cutáneo, cuando lo vean en su siguiente práctica de brazo. Edwin me dijo que este era el que me inervaba los músculos del compartimento anterior del brazo y que también perfora el coracobraquial. Ok, entonces como para que se vayan haciendo una idea del panorama de todo eso. Entonces, pues sí, tenemos eso y me falta el nervio más importante, el más chido. Quien le haya, no sé si ya le repartieron casos clínicos, pero quien le haya tocado síndrome de túnel carpiano, chulada de tema, ¿eh? Van a aprender mucho. Y me van a decir, oye, Edwin, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Porque vamos a tener un nervio, el más chido de todos, el nervio mediano. El nervio mediano, este sale de dos fascículos. Miren, este no se conforma con salir nada más de uno, este sale de dos. Sale del fascículo lateral y sale del fascículo medial. Y ya les había dicho yo que hasta el nombre del fascículo me dice el trayecto del nervio. Sale del fascículo lateral y sale del fascículo medial, pues va en medio. El nervio mediano. Sale de lateral y sale de medial y sale el nervio mediano. ¿Ok? Y pues sí, este nervio es muy importante porque me va a inervar casi todos los del compartimento anterior del antebrazo, excepto al flexor cubital del carpo, pero de ahí en más prácticamente me inerva a todos. Y también pasa por el retináculo flexor debajo, en el túnel carpiano. Por ello es que cuando se inflaman esos tendones, pues me afectan este nerviecito. ¿Ok? Y pues sí, ahora que ya vimos esto de plexo braquial, miren aquí como tal lo tenemos los fascículos e igual. Les voy a presentar algo más. Tan, tarán. Si van teniendo alguna duda, díganme, díganme, ¿ok? Claro que sí, el nervio cubital o nervio ulnar me inerva al flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo también es llamado cubital anterior. Flexor cubital del carpo. eh, y también me inerva los músculos de la región hipotenar. ¿Ok? De hecho, me inerva al flexor cubital del carpo y al flexor profundo de los dedos, pero en una parte.
O sea, solo una parte del flexor profundo de los dedos porque la otra parte me la inerva el mediano. Pero pues sí, son esos dos músculos, el flexor cubital del carpo y una porción, la mitad, del flexor profundo de los dedos. Y los músculos de la región hipotenar. Miren, aquí está, músculos hipotenares. Ramo profundo del nervio ulnar. Y pues sí, a ver, mis doctores, vamos a tener, ya vimos como tal, respecto a la axila. Ustedes saben que el miembro superior se divide en cuatro regiones. La primera región es la de hombro y cintura escapular, que es la que estamos viendo ahorita. Esta región como tal, eh, lo más importante va a ser obviamente el nervio axilar del plexo braquial que les había mencionado, ¿verdad? ¿Que de qué fascículo salía del fascículo posterior, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este nervio axilar es el nervio terminal más importante de esta región e inerva al deltoides, ¿ok? Entonces les pueden señalar el deltoides. ¿Dónde se inserta el deltoides? Inserción distal del deltoides. ¿Dónde les había dicho? En la V deltoidea, ¿verdad? En la tuberosidad deltoidea. ¿Y qué lo inerva? El nervio axilar, ¿ok? Eh, es un nervio sensitivo inicialmente ubicado posterior a la axila que acompaña en su recorrido a la arteria circunfleja posterior, pues pasa por el cuadrado húmero triccipital, de anterior hacia posterior. Miren, rodea el cuello quirúrgico y pues pasa por este cuadrado húmero triccipital. Miren, aquí está. Las vías de conducción de la cintura pectoral son la arteria, el nervio y la vena axilar. Entonces, si les señalan estructura vascular, les señalan una arteria en su práctica, ¿cuál van a decir? ¿Cuál es un 99% de probabilidad que vaya a ser? La arteria axilar. ¿Por qué es la arteria axilar, Edwin? ¿Por qué me dices que es el 99% de probabilidad? Porque las vías de conducción más importantes de la cintura pectoral son la arteria, el nervio y la vena axilar. ¿Ok? La arteria y el nervio axilar son las más importantes. Y pues sí tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, a mí que no me va a importar tanto el nervio mediano en esta región porque el nervio mediano me inerva en el antebrazo. Y pues sí, respecto a la arteria axilar, pues igual, aquí tenemos es esta porción, es esa porción azul que les puse, como continuación de la arteria subclavia, perdón, y igual, miren, termina en el borde inferior del redondo menor, aquí, ahí termina. ¿Dónde termina, Edwin? En el borde inferior del redondo menor, ahí termina la arteria axilar, ¿ok? Y pues sí. Ya tenemos eso. Entonces, eh, ya tenemos esto. Ahora vamos con, a ver, ya vimos plexobraquial. Ahora vamos con los espacios anatómicos. Ya vamos a terminar. Respecto a los espacios anatómicos, vamos a tener cuatro espacios anatómicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde los había puesto? Vamos a tener el cuadrilátero humerotricipital, ¿ok? Aquí lo que quiero que se aprendan es el contenido, doctores, ¿ok? Si quieren, pueden aprenderse los límites, pero es más probable, en mi experiencia, que les pregunten el contenido, ¿ok? El triángulo humerotricipital, primero, ¿cuál es, Edwin? Es este. Hasta aquí está el cuadrilátero humerotricipital. ¿Qué les había dicho que pasaba? El nervio axilar, que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ven cómo todo va tomando sentido? Les había dicho que pasaba hacia posterior. Esta es una visión posterior de la escápula, ¿verdad que sí? ¿Por qué, Edwin? Porque ahí está la espina de la escápula. ¿Ok? ¿Qué pasa por ahí? El nervio axilar principalmente y también la arteria circunfleja posterior. Triángulo homotriccipital, que es este. Miren, aquí está el triángulo homotriccipital. Ahí pasa la arteria circunfleja escapular. No es tan importante este, es más importante este. El triángulo humerotriccipital. ¿Qué pasa por ahí, Edwin? ¿Qué pasa por el triángulo humerotriccipital? Fíjense dónde está. Fíjense sus límites.
El límite medial es el borde externo, porción larga del tríceps braquial. Aquí está, límite medial. Quiero que lo ubiquen, ¿ok? El límite lateral es la diáfisis del húmero y el límite superior es el borde inferior del redondo mayor. Aquí está. Y pues, ¿y qué pasa por aquí, Edwin? El nervio radial. El nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Y qué les había dicho del nervio radial, doctores? ¿Hacia dónde se iba? ¿De dónde surgía? Del fascículo posterior y pasa hacia posterior a través de este triángulo húmero-tricipital, ¿ok? Y pues sí, acá les voy a presentar otra imagen con estas mismas estructuras. Tan, tarán. Tun, turun, turun. Aquí está. Les estoy presentando un documento de Canva. Espero y que se vea. Ah, aquí está. Miren, es del Nether. La imagen es del Nether. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo les cambia los nombres. Aquí, por ejemplo, mm, al cuadrilátero, eh, al cuadrilátero húmero-tricipital, aquí lo llama espacio cuadrangular. Pero ¿qué les dije que pasaba? El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. El nervio axilar principalmente, ¿ok? Aquí lo pone como intervalo triangular, pero ¿cómo se llamaba? Triángulo húmero-tricipital. En el triángulo húmero-tricipital, ¿qué pasaba? El nervio radial y la arteria braquial profunda. Porque el nervio radial ¿de qué fascículo surgía? Del posterior, ¿verdad? Y pues sí, espero que les haya quedado bien claro esto. Esta imagen, estudienla, doctores, ¿eh? Esta imagen sí la suelen preguntar. No, la verdad, no está bien, o sea, yo no la señalé bien, sino sí les decía que se basaran en esa, pero esta imagen no está bien. Yo no la señalé bien, entonces lo borramos. Está mal hecha esa imagen. Les encargo de tarea que investiguen bien esta imagen, ¿ok, mis doctores? Yo igual, no es como tal, es parecida a esta imagen, pero miren, aquí tenemos como tal la arteria supraescapular, que es esta, espero y se esté señalando mi flechita, si no, a ver, miren, aquí está. Ay, no, no se nota. A ver. mm, Entonces les encargo de tarea que ustedes, no sé en qué libro vengan, el de disecciones en el negrete, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, miren, esta es la arteria supraescapular, ¿ok? Esta es la imagen más que encontré, la mejor. Esta es la arteria supraescapular. Y esta es la arteria circunfleja de la escápula. Miren, es esta la arteria circunfleja de la escápula. Y pues sí, esa como tal, ah, les había mencionado que sale por el triángulo homotricipital, ¿sí se acuerdan? La arteria circunfleja de la escápula, ¿ok? Si se fijan cómo vamos correlacionando todo, la arteria circunfleja de la escápula que pasaba por el triángulo homotricipital, fíjense. Este es el triángulo homotricipital. ¿Qué pasaba ahí? La arteria circunfleja de la escápula. ¿Y qué está señalada acá? La arteria circunfleja de la escápula. Fíjense, hasta aquí está el triángulo y todo, ¿ok? Oye, Edwin, a ver, entonces yo como tal, por lógica, diría que esta es la arteria circunfleja de la escápula. Yo, pero no estoy seguro que sea, ¿ok? Entonces, pues sí, doctores, les encargo de tarea y yo diría que esta es la arteria supraescapular, pero no estoy seguro de eso, ¿ok? Entonces, les encargo de tarea que investiguen bien esa imagen, ¿ok? No sé si está en el negrete, no recuerdo bien, pero investiganla bien porque sí la suelen preguntar. De hecho, a mí en mi práctica de anato me la preguntaron y adivinen qué, pues no la estudié, pero y ustedes ya tienen el tip que yo les di. Entonces, pues sí. ¿Tienen alguna duda respecto a los espacios que les dije? Espacios anatómicos.
No, todo bien. Muy bien, entonces, igual también les quería decir, estudiense, igual también puede venir de esta imagen. En mi práctica no la preguntaron, pues si tiene, pero si tienen tiempo, igual también estudiense esa imagen que está en sus prácticas de anato. No sé si está bien, es que yo no hacía esas imágenes, no les ponía tanta atención, pero igual sí. Esta no la suelen preguntar tanto, pero esta sí, ok, les encargo de tarea que esta sí ustedes la saquen del negrete y que estén bien seguros de todo. Entonces ya acabamos la asesoría. Les voy a hacer ahí unas preguntillas para ver qué tanto aprendieron y quiero que me las pongan en el chat, que me las respondan en el chat. Entonces, saquen una hojita. Vamos a tener un examencillo de anato imaginario. Vamos a tener un examen de anato imaginario. Espero ya hayan sacado su hojita. Em, Primera pregunta, ¿qué se inserta aquí? ¿Qué músculo se inserta aquí? ¿Y qué pared de la axila forma? Repito, ¿qué músculo se inserta aquí? Ah, ¿y qué pared de la axila forma? Número 2. Inserción lateral del pectoral mayor. Inserción lateral del pectoral mayor. Inserción lateral del pectoral mayor. ¿Y qué pared forma? ¿Qué pared de la axila forma? Si voy muy rápido me dicen, ¿ok? Número 3. Inserción del deltoides. Inserción del deltoides y, y qué inerva el deltoides. ¿Qué inerva el deltoides? ¿Qué nervio es el más importante? Y por último, número 4, de lateral a medial, ¿qué se inserta en el surco intertubercular? Listo, doctores. Primera pregunta. ¿Qué les pregunté? No me acuerdo. ¿Cuál era o díganme la respuesta para ver si me acuerdo. ¿Qué respondieron? Mm, Subescapular y forma la pared posterior. Excelente, muy bien. La número 2 era del pectoral mayor, ¿no? Que forma la pared anterior. Díganme su respuesta. Es el labio externo del surco intertubercular del húmero y la pared anterior. Excelente, excelente. Eh, la respuesta número 3. Tuberosidad deltoidea del húmero y el nervio axilar. Excelente. Y número 4. Mm, Pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Excelente, doctores. Ya van bien preparados, ¿eh? Van a sacar 10 mañana. Mañana van a sacar ese diezote. Y pues sí, ya están bien entrenados y bien preparados para su práctica
de anatomía, doctores. Entonces, pues esta fue la asesoría. Espero y que les haya gustado mucho. Yo me gusta hacer las cosas dinámicas con imágenes. Y pues sí, doctores, espero y les haya gustado. Díganme qué